hasta que una persona no toma responsabilidad sobre su propia vida y achaca el rumbo de su vida a lo exterior, esa persona no puede generar ningún cambio. Lo primero que tiene que tomar son las riendas de su vida. Y no hay otra. Y dejar de echarle la culpa al entorno, por fácil que sea hacer eso. Por fácil que sea hacer eso. Dos personas distintas, me refiero que no están conectadas ni a nivel familiar, ni a nivel de, no se conocen, las dos unidas por una misma cosa, que es que han tenido un pasado sumamente duro. Traumas familiares, incomprensión, humillación, falta de valoración. Una de ellas justifica toda su trayectoria vital en base a lo que vivió. La otra decide que su futuro no se parecerá a su pasado. Una persona acaba experimentando un sufrimiento enorme en su vida y haciendo sufrir a muchas otras, justificando siempre yo no podía haber terminado de otra manera. La otra crea una nueva senda que genera ilusión y confianza a aquellos que la habían perdido. Luego, el primer punto es tomar la responsabilidad de tu vida. Número 2. ¿Cómo actúas? Haciéndote una pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Siempre habrá un paso, por pequeño que sea, que puedes dar. Y si no das ninguno, es porque te estás volviendo a engañar. La capacidad del ser humano de autoengañarse es tan brutal, es tan brutal. Nos quitamos el poder interior con tanta facilidad. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar para generar en mi exterior condiciones más favorables? Bien. Número 2. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar para empezar a cuidar mi dimensión física? Segundo, ¿cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar para cuidar mi dimensión mental? A lo mejor hoy decido cambiar un poquito la interpretación de algo para que sea una interpretación más favorable. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar a nivel del alma? A lo mejor hoy no me preocupo ni me ocupo tanto de cómo me siento y me empiezo a ocupar un poco más de cómo se siente el resto. Lo curioso es que el ser humano sobreestima lo que puede hacer en un breve periodo de tiempo e infravalora lo que puede hacer en semanas, meses y años. Ese pequeño cuidado en tu nutrición, en tu ejercicio, en tu descanso, en cómo gestionas tu mente y en cómo gestionas tu alma, al principio parece insignificante. Dale tiempo. Dale tiempo y te lleva a otro mundo. Esto pregúntaselo a cualquier persona que sea aficionado a la navegación y le preguntas, a ver, si tú varías un simple grado, que no se nota a simple vista, un simple grado, el rumbo de tu barco, ¿qué pasará al cabo de los meses y los años? Y te dirá, pues me lleva a un destino completamente diferente. Eso es lo que nos pasa, que no nos damos cuenta de la enorme importancia y el enorme impacto que tiene lo pequeño cuando se mantiene en el tiempo. ¿Por qué esto es así? Porque la mente humana, repito, está enferma. Entonces, como está enferma, nos hace percibir la realidad de una forma que no es consistente con lo que realmente es esa realidad. Y entonces genera todo tipo de excusas para que nos sintamos cómodos viviendo un grado de limitación que para nada nos corresponde. Quien se conquista a sí mismo es el mayor de los conquistadores. El arte de conquistarse pide mucha valentía, pide mucha determinación, pide mucha persistencia, pide mucha humildad, pide mucha paciencia. ¿Qué pasa? Que cuando uno se conquista a sí mismo, su luz ilumina el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese camino es un camino, es el camino del héroe, el camino de la heroína, es el camino interior, el peregrinaje profundo, donde uno va encontrándose con sus grandes recursos y con sus grandes sombras. Y no es fácil quedarse mirando esa parte
que uno no quiere reconocer en sí mismo. Es mucho más fácil reconocerlo y rechazarlo en los demás, pero cuando uno lo tiene que reconocer, que quiere decir volver a conocer en sí mismo, entonces hay que tener mucho coraje y mucha humildad para sostener la mirada. Nosotros tenemos distintas formas de conocer. Yo puedo conocer a través de los sentidos, de mis 5 sentidos. Yo puedo conocer a través de mi razón. Yo puedo conocer a través de la emoción. Yo puedo conocer a nivel de la revelación, cuando algo, con los insights, las profundas intuiciones donde de repente veo algo, digo, ¿y esto de dónde sale? Esto puede pasar con relativa frecuencia cuando uno da un paseo por la naturaleza. En un momento determinado ve algo, pero no es algo que venga de los órganos sensoriales, no es algo que a uno le pilla razonando, no es algo que proceda del mundo afectivo, viene de otro sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el ser humano solo quiere conocer a través de sus sentidos y a través de su razón, el mundo sutil, el mundo de la emoción, el mundo de la trascendencia, se le escapa. ¿Y qué ocurre? Que el bienestar sí está en el mundo de los sentidos, sí está en el mundo de la razón, pero la felicidad está en el mundo de la trascendencia, está en el mundo que supera los límites de la razón. ¿Qué pasa? Que decía San Juan una frase que para mí es absolutamente notable: la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros estamos esclavizados por nuestra resistencia a conocer nuestra verdad. Nos refugiamos en un conocimiento más superficial y no entramos en la sabiduría profunda. Cuando una persona entra en contacto con su verdad, que es muchas veces francamente dolorosa, y aguanta el dolor, abraza el dolor, entonces experimenta el crecimiento, la evolución, la sanación y la transformación. El dolor es consustancial, es inevitable en la experiencia material que tiene el ser humano. Es decir, nuestra materialidad hace que inevitablemente experimentemos el dolor. Si yo me corto el dedo, me duele. Si me doy un golpe en la cabeza, me duele. Si pierdo a alguien querido, me duele. Eso es absolutamente humano y está perfectamente en su sitio, porque todo lo que es verdaderamente humano está bien en su sitio. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es lo que añade la mente humana para intensificar ese dolor o para prolongarlo en el tiempo. Como perdí esto, ya jamás seré feliz. Como perdí esto, ya no hay un futuro para mí. Eso es una pura creación de la mente. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona empieza a entender lo que tiene que aceptar porque es parte de su naturaleza y lo que necesita transformar porque no es parte de su naturaleza, entonces, curiosamente, hasta el dolor físico se puede reducir a niveles enormes. Si tú te enfrentas a tu dolor va a aumentar. Si te enfrentas a tu miedo va a aumentar. ¿Por qué? Porque estás luchando contra algo para destruirlo, para apartarlo de tu vida, para alejarlo. Esto es lo que racionalmente parece lo más lógico. Vámonos al aspecto contraintuitivo. Lo que se resiste persiste, lo que abraza se desvanece. Lo que hay que hacer con ese perro rabioso no es ir a partirle los dientes, es ir a abrazarle, porque eso es lo que convierte el perro rabioso en un recurso. La sombra es el perro rabioso. La sombra, cuanto más la quieras destruir, más la vas a agrandar. La sombra hay que abrazarla,
¿Por qué? Porque tú no puedes sacar la oscuridad de una habitación. La oscuridad se desvanece en cuanto metes luz. Solo hay una luz, que es el amor. Y entonces el amor abraza la prueba, abraza la dificultad, abraza al perro rabioso. Con lo cual el perro rabioso es absolutamente transformado. Claro, esto en el nivel racional, esto parece el gran absurdo. Y sin embargo, en un nivel diferente, esto es evidente. Es evidente. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si rompieras un patrón mental. El perro rabioso, si ve que alguien va contra él, se vuelve más agresivo. Si ve que alguien viene con los brazos abiertos, lo descoloca. Lo que pasa es que esto está tan alejado del condicionamiento mental que se vive como una estupidez. Y sin embargo, cuando uno va viendo no solo sus propias experiencias, sino lo que han dicho figuras tremendamente relevantes, uno se da cuenta de que esto tiene un enorme sentido, por contraintuitivo que parezca. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que el alejarse del perro rabioso hace que el perro nos persiga. Es posible que corramos más que el perro o no. Es verdad que atacar al perro rabioso nos hace sentirnos fuertes, pero esta reactividad de la mente condicionada, de la mente egoica, de la mente dualista, da dos opciones muy limitadas. Hay una tercera, que es el fluir. El fluir no es ni huir ni atacar, es abrazar. Yo creo, y es una visión por supuesto muy particular mía, que muchísimos de los problemas que estamos hoy sufriendo son la consecuencia de haber eliminado la dimensión espiritual de nuestra vida. Y no estoy diciendo con ello la dimensión religiosa, estoy diciendo la dimensión espiritual. ¿Qué es la dimensión espiritual? Es lo que nos conecta primero con nuestra esencia. Segundo, con la esencia de los demás. En el Oriente este saludo de Namasté, donde se juntan las manos y se saluda de una forma muy respetuosa, lo que dice es, de alguna manera, saludo a la grandeza que hay en ti, saludo a lo sagrado que hay en ti. Entonces, a veces, no solamente nos vemos distintos, sino que nos vemos distantes. Y entonces esta división en un ser, como el ser humano, tan llamado al encuentro, es origen de enfermedad. Hoy sabemos que probablemente la enfermedad que está causando más daño es la soledad. La soledad sube los triglicéridos, la soledad produce hipertensión, es capaz de matar neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa es vivir en un mundo de mucha comunicación y otra cosa es si ese nivel de conexión es el adecuado. Porque a veces hay mucha comunicación y hay muy poca conexión, ¿no? Entonces, en este sentido, el alma también es esta capacidad de reconectar con la naturaleza, es decir, dejar de ver a la naturaleza como un elemento a nuestro servicio, hacer con ella lo que nos dé la gana, pensando que estamos por encima de ella. Y es entender este concepto tan bonito de Gaia, como un ser pensante, como un ser del que somos hijos, que tenemos los mismos materiales que existen en la Tierra, los mismos minerales de fuera están dentro. Lo más importante es lo que ayuda a un ser humano a alcanzar su plenitud. Entonces, si tú no tienes una relación con los demás, caes en la soledad, que ya hemos visto, que daña el cuerpo y daña el cerebro. Si tú eres una persona que no tienes tiempo libre y vives angustiado, sabemos el efecto del estrés tóxico, que es responsable ni más ni menos que del 80% de las consultas a médicos generales y que es la base de la ansiedad y la depresión. Si yo no tengo respeto por la naturaleza, estamos viendo los efectos lamentables, durísimos del cambio climático, del cual somos responsables todos. Si nosotros no cuidamos de tradiciones que son importantes, muy importantes en lo que es nuestra cultura, sin intentar imponer esas tradiciones, sencillamente celebrarlos, parece que al final todo el trabajo que han hecho otros seres humanos que nos han precedido, como que no contara. Entonces, yo creo que lo que nuestra sociedad necesita es volverse más humana, es volverse más humana. No es más que eso, o sea, no se trata de decir que el progreso económico no es importante, que el progreso tecnológico, todo lo contrario, es importantísimo. Ahora,
cuando uno pone el ser humano en el centro, entonces lo que queremos es el progreso económico para todos. Lo que queremos es el bienestar para todos. Es decir, deja de ser yo, mí, mío, todo para mí, incluyo a la otra persona, en una mentalidad de abundancia, no en una mentalidad de escasez. Y empieza a celebrar la vida en lugar de pensar que el universo es hostil. Entonces, claro, lo que se trata es de un cambio de que se llama de mindset, es decir, como de estructura mental, donde uno se abre a un mundo que aparentemente no tiene sentido desde una dimensión y que, sin embargo, cuando ampliamos la mirada, tiene todo el sentido del mundo. Y luego miras atrás y dices, ¿cómo pude vivir tanto tiempo anclado en esa prisión? Donde yo me creía libre, pero era esclavo. A veces la verdadera grandeza para mí de una persona es su disposición a servir, porque quien está dispuesto a servir nunca puede ser esclavo. Puede estar esclavizado físicamente, pero internamente, si su disposición es ayudar a servir, no puede ser esclavo. Miremos el caso de Viktor Frankl en los campos de concentración, de Auschwitz y Dachau, por ejemplo. Ellos estaban esclavizados, no podían salir, pero algunos de ellos no eran esclavos por dentro, en el sentido de que ayudaban a otros seres humanos a sobrellevar sus penalidades. Y entonces el propio Viktor Frankl, psiquiatra, creador de la tercera escuela logoterapia, tercera escuela vienesa, decía, ¿cómo es posible que estas personas tengan tal resistencia? ¿Cómo es posible que estas personas tengan este nivel casi de ilusión en semejante infierno? Y era porque estaban volcados en los demás. Estaban volcados en los demás. Y hoy la psiconeuroendocrinoinmunología demuestra claramente que cuando a ti te importan los demás, que no quiere decir que no te importes tú, cuando además te importan los demás, por ejemplo, tú empiezas a liberar oxitocina, y la oxitocina es una de las hormonas que más protegen el corazón, protegen contra las infecciones, genera conexión con los demás, que es una base fundamental para sentirse seguro y para sentirse acompañado. Entonces, no estamos hablando aquí de destruir nada, estamos hablando de construir añadiendo elementos que cuando no los ponemos en escena tenemos que sufrir las consecuencias. Cuando uno siente esa inspiración, dices, oye, aquí hay algo que vale la pena, realmente aquí hay algo que vale la pena. Y tienes una estrategia, que es, pues voy a hacer esto por la mañana. Yo que sé, me voy a levantar por la mañana y lo primero que voy a hacer antes de levantarme de la cama es pensar en 4 cosas o 4 personas por las que yo me siento profundamente agradecido. Esa tontuna está demostrado que regula la tensión arterial, que regula el nivel de lípidos y que mejora el sistema inmune. Esa tontura. Si yo me levanto por la mañana, en lugar de decir, a ver lo que saco del día, puedo decir, a ver lo que pongo en el día. Nada más. Y entonces, en lugar de buscar qué puedo obtener para mí, yo a lo mejor puedo pensar en que a lo mejor una cosita la puedo dar. Que a lo mejor una sola vez al día o durante el día puedo poner a una persona delante de mí, aunque solo sea una vez. Entonces, cuando uno tiene inspiración y tiene una estrategia que aunque sea sencilla, la pone en marcha y la va entrenando, poco a poco lo va integrando. Lo mismo que un idioma nuevo no se aprende de la noche a la mañana. La transformación de procesos mentales, de procesos fisiológicos, de procesos anímicos, lleva un tiempo y tenemos que tener una paciencia que no es el aguantarse, sino es el adaptarse al ritmo natural de las cosas. Y poco a poco eso se va integrando de tal manera que al final se convierte en una forma de ser y de estar. Y lo que era un simple discurso, lo que era un mero speech, ahora es una forma de ser. Y entonces ya tu vida no es lo que dices, tu vida es lo que haces, tu vida es el mensaje. Y si así lo vamos integrando, pues nos puede llevar toda la vida. Pero claro, ahí sí que hay una transformación, ahí sí que hay una reinvención. Y claro, cuando una persona se va acercando a su plenitud, inevitablemente cada vez siente un mayor gozo, una mayor alegría vital y una mayor paz interior.